Algo en lo que creo que podemos coincidir todos es que una parte fundamental del éxito de un videojuego es la inmersión y sus distintos niveles que sea capaz de lograr en el jugador. Últimamente he estado analizando qué es lo que compone este concepto, pues como es de esperarse, no es tan simple. No se trata solo de hacer colorido el juego, de hacer mundos abiertos y que las gráficas sean hiperrealistas, aunque todo eso influye, sí. En el desglose que hice en torno a este tema, descubrí que, de hecho, hay bastantes variables que condicionan la inmersión en un juego, por lo cual me pareció interesante dedicarle una serie de videos. Y empezaré con el tema en cuestión, nuestro personaje y específicamente su voz o la ausencia de. Leyendo y hablando con otros gamers al respecto, me topé con la sorpresa de que en realidad no existe un consenso general sobre esto. Muchos se identifican con personajes con una voz ya preestablecida y otros encuentran más inmersión con un personaje que no diga nada en lo absoluto. O bueno, que lo único que pegue sean gritos. La línea la trazaré precisamente en si existe una comunicación oral elaborada, más allá de gritos y gestos. Si bien algunos personajes se comunican a través de recuadros de diálogos y uno que otra palabra corta, la presencia de la voz y un discurso mucho más amplio ejecuta una función muy importante, de cómo yo, el jugador, me relaciono con el personaje. Pero permíteme que desarrolle un poco más esto. Verán, tiene sentido que cada uno genere su propia inmersión. Por un lado, el personaje silente puede hacer que el jugador se relacione más por un tema de llenar el vacío de personalidad del avatar que interactúa en el mundo virtual. Al carecer de este elemento, es más sencillo para el jugador imprimir los rasgos y actitudes que vea más apropiados. Por otro lado, al darle una voz al personaje, necesariamente se le otorga rasgos de actitud mucho más concretos, lo cual limita un poco la libertad de construir la personalidad que deseamos, porque inevitablemente ya existe una atada a esa voz. Todo esto es un tema psicológico, y lo que menciono es más notable en los RPG, donde la libertad de acción y exploración, lo cual es otro elemento que discutiré en otro video, juegan otro papel en conjunto con la voz de un personaje para generar la inmersión. Tomemos a Shepard, por ejemplo, de Mass Effect, que por mucho que alteremos su cara, la voz siempre será la misma, y lo que obtenemos siempre es la personalidad de un líder, alguien con presencia y el coraje necesario para tomar decisiones difíciles. Y veremos que independientemente de que tomemos el camino del bien o del mal, estas acciones están ligadas a la personalidad preconstruida del personaje, lo cual, como les digo, no es algo malo, pero tal vez no quiero que hable así, pues. Tal vez quiero que hable así. Sí, esta es la voz de un líder. ¿Qué pasó, che? Pero vamos a pelear contra los aliens, pues. Sí, vamos a matarlos. Es interesante porque cuando un personaje está tan bien construido a través de las interacciones con otros, empatizar es sencillo porque es como cuando conoces a alguien nuevo. A medida que hablan, se van relacionando y conociéndose. Lo cual nos dice que lo que apoya la inmersión en el caso de que juguemos con un personaje hablador es el guión, sus diálogos, el talento de la persona que haga el doblaje y cómo todo eso trabaja en conjunto con otros elementos del juego para vendernos esta realidad. Ahora, ¿qué ocurre cuando el personaje no habla? Uno podría pensar que esa falta de interacción haría imposible el desarrollo de una personalidad, y sin embargo, varias de las figuras más icónicas en los videojuegos no hablan, y no por eso carecen de personalidad. El detalle es que recae en otros elementos. Al no poder entablar una conversación para discutir sobre su pasado, por ejemplo, los desarrolladores deben recurrir a otras herramientas para que el personaje tenga un trasfondo con el cual podamos simpatizar. Frecuentemente se suele hacer esto a través de elementos físicos como ropa, accesorios, armas o herramientas, y vemos que en sí solos no son tan efectivos. Ciertamente nos da una idea de quién es el personaje y un poco sobre su intención, pero para terminar de cerrar la idea de quién es esta persona silenciosa, también se recurre a lo que los demás dicen y piensan de uno. Tal vez yo no puedo hablar, pero tú puedes. Y me vas a decir por qué soy el héroe más grande de todos los tiempos, de cómo mi valentía supera cualquier obstáculo y no sé qué otra huevo nada más quieras decirme. Vean que en estos casos conozco más de mi personaje y su trasfondo por los demás, lo cual es una forma efectiva de hacer que le tomemos cariño al personaje y sintamos que la historia es real. Pues entonces tenemos un personaje que habla y un personaje que no habla. Ciertamente no podemos asegurar que uno sea más efectivo que otro. O tal vez sí. La verdad es que depende. La decisión de privar o no a la figura principal de un juego de su propia voz puede tener buenos resultados o resultados no tan buenos dependiendo de los otros elementos que apoyen esta decisión. Veamos por ejemplo a dos personajes, al sobreviviente de la bóveda 101 de Fallout 3 y al de la bóveda 111 de Fallout 4. Hay dos elementos clave a tener en cuenta en el desarrollo de ambos, su presentación y la presencia de la voz en uno y la ausencia en el otro. Ambos inician la historia con secuencias un tanto lentas, para agarrarle el hilo a la jugabilidad e introducirnos a lo que será el objetivo principal en la mayor parte del juego. Por un lado, buscar a nuestro padre James en Fallout 3 y por el otro lado buscar a nuestro hijo Sean en Fallout 4. Misiones que tienen cierta similitud pero que se sienten diferente por el compromiso que el propio personaje genera. Es aquí donde la voz juega un papel fundamental en la forma en la que percibimos la información a la hora de interactuar, porque hay gran impresión de un sentimiento a la hora de hacer el doblaje e inevitablemente ese sentimiento condiciona nuestra motivación como jugadores. Entonces, de cierta forma, es lógico que simpaticemos más con el sobreviviente de Fallout 4 porque su desesperación no es algo
generado por el jugador. Es algo más palpable y recurrente a lo largo del juego. En Fallout 3, sin embargo, se siente lo opuesto. La ausencia de la voz evita que se termine de construir esta pieza clave del personaje, que es el sentimiento hacia su padre, y además la historia está tan sujeta a ser diluida por la propia libertad del jugador, que ese sentimiento no solo no se construye tan fácilmente, también se desvanece con muchísima facilidad. Y ojo, no por esto es un mal juego, pero hay que reconocer cuando los desarrolladores se superan a sí mismos. Y ahora mencioné la presentación del personaje porque ambos la tienen. En términos de tiempo, una abarca más que la otra, pero ambas pretenden establecer una historia de fondo para que nos hagamos una idea de quién es nuestro personaje. Pero ahora, ¿qué pasa si yo quito la historia y solo presento al personaje? ¿Y ya? Lo curioso es que en estos casos el personaje silente es sumamente efectivo para generar la inmersión, pues sin nada de trasfondo que me explique quién es esta persona, yo puedo darle personalidad a mi avatar, la cual puede ser una versión idealizada de mí mismo, un poco más heroico tal vez, y puedo apoyarlo con recursos como mencioné, como las armas y la vestimenta. Esa falta de una presentación más elaborada es una oportunidad para terminar de desarrollar mentalmente al personaje, y poniendo este caso en contraste con el de Fallout 3, podemos ver la diferencia en la efectividad del personaje silente. Si se le quiere dar una historia de fondo más compleja, puede ser buena idea construir un poco más esa personalidad a través de la voz y la actuación, de modo que no haya un conflicto entre lo que el jugador quiere que el personaje sea y lo que el juego quiere que el personaje sea. Un poco denso este tema, pero ¿qué se le va a hacer? Como ven, la decisión de que el personaje hable no es algo tan gratuito. Pero, ¿qué me dices tú? ¿Qué caso ha hecho que te sientas más dentro del juego? ¿Que el personaje hable o no? Coméntalo abajo, todo sigue abierto a discusión. Ahora, me tomaré un pequeño momento para hacer unos agradecimientos. En primera instancia, a Neokoi Comics por el diseño del nuevo banner de mi canal. Quedó súper bonito, súper bien, de venga. Por favor, denle amor a Neokoi de mi parte, y para los que le guste la ilustración, recomiendo su canal totalmente. También quiero agradecerles a ustedes, mi estimada audiencia, por involucrarse tanto con mi canal y con mi contenido. Ya superamos la barrera de los 2000 suscriptores y la familia KevMo sigue creciendo. Y por último, pero para nada menos importante, quiero hacer un gran agradecimiento a PsyPunisher, que oficialmente se ha convertido en mi primer patrón, ayudándome un poco a regularizar la producción de mis videos. PsyPunisher, muchas gracias, patrón. recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales y puedes suscribirte para estar al tanto de más contenido. Y sin nada más que agregar, ya va para ver. Por aquí, ajá, el personaje silente, el huevo, la vaina, ok, sí, eso es todo. Me despido.